Iván Illich. Bueno, de pronto tú no sabes qué es eso, pero sí quizás has escuchado ese nombre, que es el nombre imaginario de uno de los libros de León Tolstoy, de ese genio de la literatura rusa, que justamente escribió un librito que se llama así, La muerte de Iván Illich. Iván Illich es un tipo así como nosotros. En un sentido es como nosotros, en otro sentido no. Este hombre es un pequeño burócrata que desde pequeñito a él se le ha influenciado para que él llegue a ocupar un cargo muy importante dentro del gobierno ruso, particularmente, no sé por qué, pero Petersburgo era la ciudad como que más le interesaba. Así que eso es lo que él persigue. En el libro ya lo vemos en la adultez, el hombre ya tiene hijos, tiene esposa, está casado. Y él en ese momento está persiguiendo ese puesto que tanto anhela, que tanto necesita, porque él en ese momento gana 3.500 rublos, pero él necesita por lo menos un salario de 5.000. Y está dispuesto a hacer lo que sea desde que le den 5.000 rublos. Entonces él está ahí luchando, tratando de hacer conexiones y todo lo demás. En fin, muy frustrado porque no se le dan las cosas. Sin embargo, llega el día donde efectivamente consigue el puesto de los 5.000 rublos. Gracias. No gracias a Dios quizá, pero en fin. El hombre está feliz, su esposa está más contenta todavía. Y este hombre empieza a desarrollar su vida en ese lugar, está tranquilito. Pero un día subiendo las escalas de su casa y llegando a la parte alta de las escalas, se da un golpe. Y ustedes saben, como muchas personas, pues no le prestamos atención a los golpecitos. Y el hombre sigue así, pero pasan los días y pasan las semanas y él no siente mejoría en su dolor. Es más, el dolor está incrementando. Pasan las semanas y él empieza a sentir cierto tufillo, cierto sabor en su boca que le extraña. Tal vez sí debería ser de consulta, pero bueno, está bien, no hay problema. Ya llega él a la condición en la que definitivamente tiene que consultar al médico. El médico está muy animado en diagnosticarlo, le dice lo dice lo otro, pero básicamente Iván Illich no tiene riesgo, no tiene problema de que eso sea algo delicado, pero siguen pasando las semanas y siguen pasando los meses e Iván Illich está peor cada día. Él empieza a hacerse la pregunta que probablemente muchos de nosotros ya hemos hecho a esta altura de la vida y es: ¿será que me voy a morir? ¿Será que me voy a morir? Pues, pero si hay muchos enfermos en Petersburgo, porque yo tendría que ser el que muera, ¿cierto? Sin embargo, sus dolores incrementan de tal forma que él tiene que ser incapacitado en su casa. Y él se vuelve un refunfuñón porque el dolor no le permite hacer otra cosa distinta. Y los conflictos se vuelven horribles, esa es parte del énfasis del libro. Los conflictos con su esposa, los conflictos con sus compañeros de trabajo. Pareciera que todo el mundo le ha abandonado en el momento de mayor necesidad. E Iván Illich está absolutamente frustrado, enojado, triste. ¿Por qué? Porque parece que voy a morir. Parece que en serio me llegó la hora. Para Iván Illich no hay un consuelo diferente a hablar con su criado. Su criado es un hombre que tal vez en la evaluación de Iván Illich mismo es un hombre que no está a la altura ni intelectual, ni social, ni económica de él, pero es lo mejor que él se ha encontrado en ese episodio de dolor. Y su criado está ahí para escucharlo. Iván Illich empieza muy reflexivo a pensar, hace una evaluación, un inventario de lo que ha sido su vida y el hombre tristemente tiene que llegar a conclusiones muy dolorosas. Que todas las vanidades y todos los afanes y las carreras que acompañaron su experiencia como dignatario no sirven de absolutamente nada, que él definitivamente no ha cultivado lo suficiente su vida en el hogar y los conflictos que sostiene con su esposa y las cosas que siguen ocurriendo en casa lo demuestran que el hombre en un gran sentido es un fracaso. ¿No les parece muy duro esa evaluación para uno morirse? ¿Sí? Y por eso él está más amargado todavía, y está más triste todavía.
sigue avanzando el tiempo y definitivamente Iván Ilich va a morir de eso. Qué pena, hermanos, si de pronto querían leer el librito. ¿Les digo el final o mejor no? Sí, ok. No, pero léanselo, que obviamente yo soy un tipo insuficiente para hablar las cosas que esos genios de la literatura hacen. Pero básicamente Iván Ilich, que es un hombre que tiene terror a la muerte, terror. Él está paralizado ante la posibilidad de morir. Él empieza a ver a causa de los dolores y de reflexiones que ha tenido y llega el momento de agonía, el momento final de su vida, y él descubre al final que la muerte no era lo que él pensaba, que la muerte resulta ser más amigable de lo que él había calculado. Bien, hasta ahí el fin, ¿de acuerdo? Los biógrafos de León Tolstoy, que es el escritor de este libro, dicen que este libro él lo escribe en un momento de su vida en el que él tiene una profunda crisis intelectual, una profunda crisis espiritual. El hombre está atravesando también por un periodo como de enfermedad. Él está en crisis y León Tolstoy es un hombre que tiene terror a morir. Ya no el personaje solamente, él, terror a la muerte. Y quienes se dedican a estudiar las biografías de estos hombres dicen, esa es la forma en la que León Tolstoy reaccionó ante la realidad de la muerte. La muerte le habla a él y él responde escribiendo un libro o haciendo otras cosas. Pero hoy nosotros, hermanos, vamos a ver, cuando la muerte nos habla, cómo la Biblia nos anima a pensar y a reflexionar. Entonces vayan por favor al Salmo número 90. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a ser 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajar y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.
Padre querido, gracias otra vez por permitirnos estar aquí delante de tu palabra, para escuchar acerca de este Salmo número 90, que sé que para muchos aquí, Señor, es algo distante, ajeno. Y eso ocurre usualmente a los más jóvenes, Señor. Pero la mayoría de nosotros, Señor, ya las meditaciones acerca de nuestro fin cada día son más cercanas. Y produce sobre nosotros, Señor, la inquietud, el miedo. Y reaccionamos de tantas formas cuando la muerte nos habla, cuando la muerte de algún familiar, Señor, alguien cercano, cuando vemos en las noticias y pensamos en nosotros mismos. Señor, no importa el lugar donde estemos, honra tu nombre esta mañana. Glorifica a tu Hijo Jesucristo. Demuéstranos a todos nosotros por la obra de tu Espíritu Santo, porque tu Hijo es precioso y no hay nada como Él. No hay ninguna mayor herencia a Él. Tu Hijo, nuestro Salvador. Y ayúdame a mí, Padre, por favor, dame fuerza. Te agradezco por todo lo que haces por nosotros, precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, arranco dándoles algunos daticos generales del Salmo número 90. Según los que se dedican a estudiar la Biblia, este salmo es probablemente el salmo más antiguo que tenemos en la Biblia, porque el Salmo 90 es un salmo compuesto por Moisés. Ustedes saben que Moisés es muy anterior a David, a quien se adjudica la mayoría de los salmos que tenemos en el libro de los Salmos. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta ahí. Listo. Voy a tratar de describirles por lo menos un poquito la ocasión de este salmo, Salmo número 90. Y aunque no es una ocasión precisa, pues que se pueda decir que literalmente es a causa de eso, hay muchas razones que nos guían a pensar que efectivamente así es. La ocasión la puedes encontrar en Números capítulo 13 y capítulo 14. Les voy a describir rápidamente lo que esos capítulos dicen. Números capítulo 13 habla de cuando el Señor le dice a Moisés que nombre a 12 personas entre las 12 tribus de Israel. Un hombre por cada tribu, para que esos hombres vayan y exploren la tierra de Canaán, la tierra que ellos van a heredar en los días próximos. Y así es como se hace, se seleccionan 12 hombres y esos hombres van a espiar, a observar la tierra que Dios les va a dar como herencia. Cuando esos hombres regresan, ¿cuál es el informe de ellos? En medio del pueblo, en medio de los líderes del pueblo. Vea, ese lugar es espectacular. Todo lo que se nos ha dicho de él es verdad. Imaginen, tuvimos que traer estos frutos en canastas, en bolsas, porque son demasiado pesados, de lo grandes y hermosos que son. Es espectacular la tierra, pero les voy a decir algo. Nosotros nunca podríamos llegar a heredar esa tierra, porque en esa tierra habitan aún descendientes de Anak, es decir, algunos gigantes que todavía se conservaban en esa época. Además, en la tierra de Canaán hay naciones con ejércitos y con carros, es decir, nosotros somos nada en comparación a ellos. Que nosotros vamos a conquistar esa tierra, olvídense de eso. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer el pueblo? Empieza, dice el texto, a quejarse, a lamentarse y a llorar. Señor, ¿pero acaso no pudiste habernos quitado la vida en Egipto? ¿Acaso no pudimos haber muerto en otro lugar? ¿Por qué tuviste que habernos traído acá para morir? ¿Por qué? Porque el pueblo está muy mal y está inclusive tan mal que han decidido matar a Moisés y a Aarón. Los iban a apedrear. Es porque Dios interviene que no lo matan. Cuando Dios se aparta con Moisés,
el Señor le dice a Moisés, Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir menospreciando? ¿Hasta cuándo este pueblo va a seguir diciendo que yo no soy capaz de hacer lo que les he prometido? Que yo no soy capaz de llevar a feliz término lo que les aseguré que les daría. ¿Por qué son así, Moisés? Bueno, nosotros ya vamos entendiendo por qué somos así. Pero esa es la frustración del Señor. Y el Señor le dice, Moisés, mira, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a quitarle la vida a todo este pueblo. Ya mismo Moisés en este momento. Entonces Moisés ahí interviene y le dice, Señor, pero ¿cómo se te ocurre? No vas a hacer eso con el pueblo. Mira que si se dan cuenta en Egipto o en las demás naciones vecinas, se van a dar cuenta que tú, que te manifestaste en medio de todos los pueblos, sacaste a Israel con poder de Egipto, pero no pudiste llevarlos a la tierra prometida. ¿Cómo quedaría tu reputación? ¿Cómo quedaría tu fama si demuestras con ese acto que no fuiste capaz de llevarlos a donde les prometiste? No, Señor, tu misericordia y tu bondad es enorme. Por favor, Señor, ten compasión. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Moisés, te escuché. Te escuché. Voy a hacer lo siguiente, Moisés. Bien, no les voy a quitar la vida en este momento, pero por cada día que ellos estuvieron en la tierra explorándola, ¿cuántos días estuvieron? 40 días. Por cada uno de esos días que exploraron la tierra, yo los voy a dejar un año deambulando por el desierto. Y toda esa generación que me menospreció y que me dijo que yo no era capaz de cumplir lo que les he prometido, toda esa generación perecerá. De 20 hacia arriba todos morirán en el desierto. Y esos niños, esas niñas que los papás decían, no, nuestros hijos van a ser entregados como botín de guerra. Los papás van a ver que esos hijos van a heredar la tierra que yo les prometo y la van a heredar con total seguridad. Yo los voy a llevar allá. Y eso es lo que pasa. Empiezan a deambular 40 años y lo que empieza a ver Moisés a lo largo de todos ellos es que muerte, 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 muerte. 40 años. ¿Recordás el vecino aquel al que le gustaba el fútbol? Sí, murió. ¿Recordás a la señora allí, a la de la tribu de X? Sí, claro, la recuerdo, también falleció. Muerte y muerte y muerte. La verdad es que Moisés ha tenido que contemplar la muerte de toda esa generación y esta realidad lo tiene profundamente meditativo aquí en el Salmo número 90. Ustedes saben que ante la muerte de otra persona, nosotros, así sea a nivel inconsciente, pudiéramos llegar a sentir cierta satisfacción, porque yo no fui el muerto. Y al mismo tiempo, ver la muerte del otro y pensar inevitablemente, yo también voy a perecer. Es decir, mis proyectos, mis aspiraciones, mis afanes, todo será cortado de un instante a otro, como fue cortado para este finado. Nuestra transitoriedad es una realidad difícil de aceptar y en la cual es difícil pensar también, pero yo les animo a que no se cansen de escuchar. Si de pronto se están durmiendo y quieren que yo hable un poquito más despacio para que no despertarlos, levanta la mano. Pero si de pronto nadie quiere dormir, dígale al vecino que le ayude en el proceso. Pero yo sé, hermanos, que esto no es fácil pensarlo. Esta reflexión que hará Moisés. Pero necesitamos hacerla. ¿Qué es lo primerito que hace Moisés y que nosotros siempre debemos hacer? En cada ocasión, así como lo hemos visto a lo largo de toda esta serie, en cada ocasión a la que nos vemos enfrentados en la vida, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Lo primero que hace Moisés, que es mirar al Señor. En medio de su perplejidad o del actual temor o lo que pueda estar pensando por la muerte que ve, él lo primero que hace es mirar al Señor. Y escucha lo que ocurre cuando Moisés ve la muerte le habla y él está en presencia de Dios para meditar acerca de ella.
Moisés va a encontrar dos cosas que describe aquí en el Salmo. Primero, él va a hablar de nuestra transitoriedad en comparación al Señor. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero también Moisés va a hablar acerca de nuestra transitoriedad a causa del Señor. Lo primero, por donde arranca Moisés, lo ven en el versículo 1, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Es decir, tú tienes que tratar de pensar en Moisés como un hombre adulto que ya puede mirar hacia el pasado y darse cuenta de muchos de los eventos de su propia historia, pero la historia también que lo trasciende a él. Antes de que Moisés naciera, de que él mismo naciera, descubre que sus antepasados han disfrutado de la mano protectora del Señor. Es decir, Abraham conoció al Señor como su refugio, Sara también, Isaac también, Jacob también, José también, todos ellos. Y ese refugio que Moisés ve en el Señor es un refugio indestructible. Nada de vientos huracanados que lo derriban, nada de que el refugio tuvo malos diseños estructurales, nada de eso, eso no le ocurre. Sobre todo el que ha estado bajo su amparo, ha habido protección, año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Y esta es la meditación, aunque ese refugio es estable, hermanos, una generación es sucedida por otra. Y esa generación es sucedida por una nueva. Y así continúa la historia. Cuando Moisés eleva sus ojos al cielo en medio de esta reflexión, a Moisés no le queda más que, en primer lugar, asombrarse y adorar a Dios por su carácter. Porque, hermanos, ustedes sabían que el Señor existe antes de que usted naciera de nuevo. ¿Sí sabía eso? Pues le doy el datico por si de pronto no. Hermanos, Dios es antes de la construcción del metro de Medellín. Dios es antes del internet. Dios es antes de cualquier historia de colonización en Latinoamérica. Él es antes de cualquier mundo que fuera llamado a la existencia. Ya Dios es. Él ha sido, es, desde siempre. Mira, por ejemplo, como lo dice el versículo 4 de Precioso, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Solamente ponte a pensar en eso, como una vigilia de la noche. En comparación a Moisés y a todos aquellos que han fallecido, Dios es completamente distinto. Dios es el invencible frente al tiempo. Los cabellos del Señor no se están tornando blancos. Él es el eterno. Él no se está haciendo más adulto. Él es antes de los siglos. Dios no está disfrutando de su pensión por todos los años trabajados ni disfrutando de sus nietos. Dios no está en esa condición. Sin embargo, Moisés y nosotros, ¿qué? Otra cosa muy distinta a él. Este primer contraste o este contraste que hace Moisés entre Dios y nosotros hace que tú notes un cambio emocional que se da en el Salmo. Te vas a dar cuenta que después de esa primera expresión, tú puedes empezar a notar a Moisés como lamentándose, casi como expresando su tristeza. ¿Lo logras ver o no? Es que lo que algún día fue un ser humano, Él los vio, anduvieron con ellos, así se hayan rebelado contra el Señor, lo que fuera, pero sus vecinos, sus paisanos, algún día, quien fue un ser humano, de un momento a otro se convierte en polvo. Somos tan transitorios como un sueño, como la hierba que por la mañana se puede ver vigorosa y vital, pero en el transcurso de un pequeñito periodo de tiempo se marchita y se seca. Así es el carácter de la vida humana, es pasajero. Según lo atestigua Moisés en el pueblo y nosotros también en los cementerios.
Hermanos, miren, en esta primera meditación de Moisés es como si él estuviera diciendo: Señor, qué asombroso que tú seas como eres y me llenas de admiración y sobrecoges mi vida por lo que eres, Señor, pero qué triste que nosotros seamos nada, seamos como nada más bien. Qué triste, Señor. Y eso que está expresando Moisés en esos primeros versículos es algo tan íntimo de nuestro corazón, del corazón humano, que nos está informando, nos está diciendo que las cosas no deberían ser así. Yo no debería ver morir a la gente que amo. Así a mí me hayan dicho desde pequeño que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Las cosas no deberían ser como son. Parece que nuestro corazón insiste en decirnos que fuimos hechos para la vida, como lo atestigua la Biblia. Todos nosotros, hechos para vivir. Y nuestro corazón no se repone al hecho de que fallezcamos o veamos fallecer a otros. Fuimos hechos para la vida. Y cuando uno lee algunos libritos, unos libros que de pronto están un poquito de moda, por ejemplo como este se llama Cerebro de Pan, y este otro, por ejemplo, Comer para Sanar, relacionados muchos con la alimentación, y otros que seguramente ustedes han conocido. Y uno ve todos los esfuerzos que estamos tratando de hacer por procurar una mejor alimentación, una alimentación que no estimule la enfermedad o la inflamación o esas cosas de las que se habla en nuestro cuerpo. Pero uno ve personas, seres humanos que están en esta reflexión y ellos dicen: vivir de esta manera nos prolonga la vida, tal vez 3 años, 4 años, 5 años, y eso es mucho. La vida. ¿Por qué? Porque queremos vivir. Queremos vivir. Y es espectacular que Moisés no se reponga a simplemente el hecho de que él ve morir a todos los demás, entonces yo también voy a morir y así es como es la vida. Porque no es así. Bueno, aunque la gente sigue muriendo, obviamente. Nosotros también. Eso es lo primero que Moisés dice. Él está reflexionando cuando la muerte le habla a él. Él reflexiona en nuestra transitoriedad en comparación al Señor y a su carácter. Pero en otro segundo momento Moisés empieza a reflexionar acerca de nuestra transitoriedad a causa del Señor. Y esto es más difícil todavía. Por favor, mire el versículo 3 en tu Biblia. Y dice Moisés: haces que el hombre vuelva a ser polvo, y dices: vuelvan hijos de los hombres. Miren el versículo 7. Porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Cuando la muerte, todo lo que él está viendo en esos años, cuando la muerte habla a Moisés, le dice cosas a Moisés, él no solo piensa en su transitoriedad en comparación al Señor, sino también piensa en lo que es verdadero, y todos los cristianos tienen que aprender a pensar así. ¿Cómo, hermanos? La vida nuestra está en las manos de un Dios airado contra el pecado. La ira en la Biblia se entiende como el enojo o la indignación intensa, porque siempre es intensa, el desagrado, el profundo antagonismo que Dios siente frente a todo lo corrupto, frente a todo lo que daña
el orden con el que Él creó las cosas en su mundo, que Él dijo que era bueno en gran manera. Todo lo que atenta contra el shalom con el que Él hizo las cosas, produce la ira del Señor frente a todo lo que la daña y la distorsiona. Y yo sé que de pronto algunos de ustedes pueden estremecerse un poquito cuando estamos pensando en esto. Y lamento, hermanos, que ustedes de pronto hayan estado en iglesias donde usaron este tipo de cosas para manipular sus vidas, no para llevarlos a Jesucristo, sino manipular sus vidas. Lamento que haya ese tipo de distorsión entre nosotros. Pero es verdad y no podemos dejar de pensar en que esta es una absoluta realidad. Nosotros tenemos algunas dificultades, sobre todo quienes son más jóvenes acá. En general, el hombre moderno tardío le cuesta pensar en este tema de que Dios tiene ira. Y cuando escuchamos eso o pensamos en eso, casi nos da vergüenza que Dios sea así. Casi estaríamos dispuestos a decirle: Señor, pero eso no te hace lucir bien. Si quieres evangelizar el mundo, no digas que tienes ira contra el pecado. No es eso, Señor. Pero si hay alguien aquí esta mañana que tiene dificultades esta tarde, tiene dificultades para reconciliarse con esto que nos dice la Escritura acerca de la ira de Dios, yo quiero invitarte a reflexionar en una cosita muy sencilla. Es la siguiente: tú ya sabes que eso es así. O sea, yo no necesito convencerte de eso. Tú ya sabes que es absolutamente legítimo que Dios sienta ira contra el mal. Te pongo un ejemplo. Imaginemos que tú observaste una noticia o un familiar te compartió algo acerca de una horrible, horrible injusticia que alguien soportó. Imagínate una persona humilde, sencillita, en un sentido desposeída de muchas cosas tal vez, y llega alguien poderoso o que se muestra poderoso o que tiene poder y llega a aplastar al que no tiene nada y lo humilla delante de muchos. Y tú te enteras de eso. ¿Qué es lo que tú sientes? Tú no, o sea, puede ser que tú no digas nada en el momento, hay que manejar las emociones, ¿cierto? Puede ser que tú te quedes tranquilo, no digas nada, pero por dentro hay todo un tsunami, ¿no? Turbulencia afectiva es lo que se siente y tú tienes indignación y tú sientes ira. Y yo sé que a causa del pecado de los hombres, nuestra ira se distorsiona, se corrompe y se vuelve algo que no demuestra la justicia de Dios. Pero el hecho de que nosotros nos indignemos contra el mal es algo bueno. Dios mismo obra de esa forma. Claro que sí, si no, no sería el Dios Santo que nosotros admiramos y adoramos. Claro que la ira de Dios es legítima. Claro que lo es. Y Moisés está siendo sincero en su oración. En una oración tan dura como una oración cuando uno está consciente de que puede llegar a morir, como muchos han muerto. Moisés está reconociendo sinceramente la ira de Dios. Pero ¿cuál es el problema para Moisés? Porque es que ese es un gran problema. Sí, es muy chévere, o sea, es legítimo que Dios sienta eso, pero ¿cuál es el problema para Moisés de eso? Es el mismo problema que nosotros tenemos, de que la ira de Dios suspende el anhelo que tenemos de vida. Y es como casi si Moisés estuviera diciendo en la oración: Señor, se nos va la vida, se nos va. No queremos, pero se nos va a causa de tu indignación, Señor. Y ustedes ven en el versículo 3, cómo Moisés está teniendo que pensar en esto. En esas reflexiones que él hace frente a la muerte, cuando la muerte le habla, él evoca Génesis capítulo 3. ¿Sí recuerdan? Génesis capítulo 3,
después de que nuestros primeros padres han demostrado su deseo de autonomía, de independencia, de él hacerse su futuro sin Dios, cuando ellos han decidido eso, han mostrado esa forma de proceder, Dios les dice: polvo eres y al polvo volverás. Entonces, hermanos, según las meditaciones de Moisés aquí, en este caso, ¿qué es la muerte? ¿Cómo podríamos entenderla de una manera distinta a como quizá usualmente la hemos venido interpretando? ¿Cómo la podemos definir? Pues ahí va una definición que da Donald Carson que a mí me encanta, como él lo dice, y lo cito textualmente: la muerte es la meditada sentencia de Dios sobre el orgullo humano. La meditada sentencia de Dios sobre el orgullo nuestro. Tal vez por eso es que en el cementerio en el que nosotros íbamos hace muchos años, cuando íbamos a visitar pues la tumba donde estaba mi hermana, allá en esa pared inmensa, inmensa, decía grande en una letra impresionante: aquí se acaban las vanidades humanas, se cortan. Pero nosotros no queremos morir, ¿o sí? Vea, aquí puede ser que alguien diga: sí, yo me quiero morir ya. Esta semana yo vi a la persona más desesperada que yo he visto en mis 41 años de vida. Yo he recibido pues a personas, pero he recibido a personas que han perdido a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, a las mascotas, economía, miembros del cuerpo, todo lo que quieran de ese tipo. Y yo nunca había visto un rostro tan desesperado como el que vi esta semana. Y obviamente esa persona no daba un peso por su vida. Quería era matarse ya en ese momento, no quería estar más. Y yo puedo entender su situación. Yo puedo entender que esa persona no quiera vivir, y puedo entender que alguien aquí se quiera morir ya. Pero no te quieres morir porque todo está muy bien. Te quieres morir porque las cosas están tan mal que la muerte resulta más dulce. ¿Por qué es así? Solo porque es posible aceptar la muerte, porque nosotros fuimos creados para eso, para la vida, para disfrutar de ella, para disfrutar de nuestros amigos, de nuestra familia, las relaciones significativas profundas que Dios nos dio en ellos, la creación. Fuimos hechos todos nosotros para eso, hermanos. Pero la muerte nos habla e insiste en que le prestemos atención. Y es necesario que escuchemos lo que dice. Hermanos, la muerte es testigo de que hay algo que no está bien en el género humano. Así es como la Biblia quiere que tú entiendas la muerte. Yo sé que tu formación profesional puede ayudarte a entenderla de otras formas, o tu tradición filosófica o ideológica o lo que sea, pero la Biblia quiere ayudarte a entender la muerte de esa manera. Hay algo que no está bien en el género humano. No solo es el proceso normal de la vida. La muerte a nosotros nos habla, y no solamente las que resultan dramáticas. Cuando un niño muere, todo el mundo se levanta a preguntas: pero ¿qué es eso tan triste? Pero ese niño tan especial y el futuro que tenía, y eso golpea a todo el mundo, y ahí casi todo el mundo está prendido, porque ¿cómo es posible que eso pase? La muerte nos habla ahí, pero no solamente debe ser ahí. También la muerte debe hablarnos cuando un anciano está falleciendo, rodeado de sus hijos, de sus nietos, alrededor de cantos, de expresiones de amor. Aunque es un escenario ideal, también ahí debe hablarnos. Porque la muerte es nuestra enemiga. Es el límite a todas nuestras aspiraciones y a nuestros deseos de trascendencia. El límite. Y nosotros sentimos como que no debería ser así, que deberíamos vivir, porque así es como debe ser. Entonces, hermanos, Moisés encuentra en Dios aquel que más hace evidente su propia fragilidad. Eso es muy tremendo, ¿no? Moisés
de cara a la muerte. Y entrado Moisés en este tiempo de oración, porque Moisés está invocando al Señor de verdad. Él lo hace de verdad. Y en esas reflexiones transparentes, sinceras, lo que él descubre es que Dios es quien más hace evidente su propia fragilidad. Dios mismo es el peor problema que Moisés tiene para sus deseos de vida. Aunque Moisés ama al Señor, Dios es quien más destaca su transitoriedad, su límite. Y esa es una dura, dura reflexión. Pero necesitamos hacerla. Gracias al Señor el salmo avanza, no. Cosa más dura. Por favor, hermanos, miren qué es lo que empieza a pasar desde el versículo 13. Dice Moisés: vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hermanos, imaginen a Moisés diciendo esto: Señor, tu reacción frente a nuestro pecado nos extingue la vida, Señor, nos extingue la vida. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque tú podrías hacer algo. O sea, las cosas no tienen que ser así. Tú puedes darle alguna solución que yo no me imagino a esta situación tan lamentable. Señor, tú eres eterno, pero yo soy nada, y yo como que siento en el fondo que yo debería vivir, Señor. Es como si Moisés, en un momento de toda esta reflexión, empieza a pensar en sus años pasados, cuando Dios demostró su poder, porque Israel estaba a merced del faraón. El faraón le decía a un soldado: mate a ese israelita, y lo mata. Dele vida a ese israelita, le da vida. Entonces Dios los libera de una esclavitud a la muerte, a todo lo que supone ser esclavo, hermanos. Pero Dios demuestra su tremendo poder y saca a su pueblo de Egipto, superando obviamente los ídolos de esa tierra, y los saca a un lugar espectacular. Dios mostró su amor para salvar en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en un sentido Moisés? Señor, ahora, hoy, nosotros también estamos perdidos, como lo estuvimos estando allá. Entonces, Señor, ¿qué vas a hacer? Así como hiciste algo en el pasado, ¿qué vas a hacer hoy? Por favor, Señor, vuelve a mostrarnos tu majestad. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Y así, esa súplica que está haciendo Moisés es como la Biblia entiende al hombre bienaventurado. Si tú quieres leer libros de cómo obtener la felicidad, cómo alcanzarla más rápidamente, todo lo demás, vea, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es ser bienaventurado? Según la Biblia nos ayuda a entenderlo. No especialmente trata de ver que no hay luchas en nuestra vida, no hay dificultades en nuestra vida. No, la felicidad no se trata de alcanzar el bienestar personal, es básicamente lo siguiente: tener el favor de Dios aún en medio de imposibles. Es ser un bendito de Dios, es ser una bendita de Dios. Miren, toda esta súplica que está haciendo Moisés en los versículos 13 hacia adelante se parecen mucho a Números capítulo 6. Tú sabes que en Números capítulo 6 Dios instruyó a Moisés
para que él invocara su nombre sobre el pueblo. ¿Y cómo le enseñó Dios a Moisés para que le dijera a Aarón que invocara su nombre sobre ellos? Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te muestre su favor, que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Casi es como si él estuviera retomando esa bendición sacerdotal sobre el pueblo. Y el Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Danos eso, Señor. Por favor, dánoslo. Eso es lo que quiere Moisés. Que nuevamente el rostro de Dios resplandezca sobre él y sobre toda la nación. Hermanos, frente a la dura realidad de la muerte, Moisés invoca al Señor con transparencia. Moisés no se está dando paliativos, él está siendo realista, pero él está siendo realista delante de su Dios. ¿Qué es lo que Moisés está diciendo una vez más? Señor, por favor, que nuestra vida desde lo más íntimo, Señor, bendícenos para que nuestra vida, Señor, no sea una vida insulsa, no sea una vida fútil. Señor, que nuestra vida no sea una vida vana y vacía, Señor. Llénanos y danos lo necesario para que nuestras obras tengan propósito, para que nuestra familia tenga propósito, para que nuestros trabajos hoy tengan trascendencia y significado en el futuro. Que yo no solamente estoy haciendo lo que hago hoy para poderme ganar el pan y para poder comprarme el carro que quiero y mostrarle a los demás que tengo un mejor carro. No es para eso. Nuestro trabajo se extiende hacia el futuro, hacia el porvenir. Ese es el mensaje cristiano. ¿Cómo es posible, Señor, que tú a nosotros nos puedas dar un sentido no solo de trascendencia, sino que se materialice esa trascendencia más allá de nuestra muerte? ¿Cómo vas a hacer eso, Señor? Por favor, que nosotros tengamos vida, que tengamos vida. ¿Tú también quieres vida? Imagínate ya, en serio, sin tantas arruguitas, sin ese dolorcito por acá tan maluco, la espaldita, la limitación, el accidente. Vida. Bueno, hermanos, Moisés, en esta reflexión sincera y transparente, ha encontrado en Dios el mayor problema para la vida. Y al mismo tiempo encuentra en Él la única solución de ser sustentado para siempre. Cuando la muerte le habla a Moisés, él no se revela, él acude a Dios, acude al Señor. Bueno, la verdad, lo que está haciendo Moisés a mí me parece espectacular. Es espectacular por lo siguiente, a ver, si de pronto me puedo hacer entender. Lo que Moisés nos está diciendo acá, le está haciendo pensar a toda la iglesia, al pueblo de Dios, y a ti que tal vez no confías aún en Él, y que Él te llama para que vengas a Él. Nos está diciendo más o menos lo siguiente: yo veo la muerte, es horrible. Yo te veo a ti y eres espectacular, Señor. Y en las meditaciones que hace Moisés, es como si él fuera llegando a cierta conclusión. Alguien por quien yo soy amado. Alguien con quien yo tengo comunión. Y no es simplemente imaginaria o ficticia. Alguien con quien yo tengo verdadera comunión. Alguien que me ha alcanzado el corazón como nadie lo ha hecho. Alguien a quien yo le importo. Y nuevamente quien me ama es invencible ante el tiempo. Es eterno, es completamente poderoso. Quizá Él pudiera ya llegar a hacer algo para participarnos de vida. Quizá.
Dios, el que lo ama a Él, el que le ha dicho que Él es pecador, pero que al mismo tiempo ha tenido cercanía con Él, quien le habla al oído con Moisés, que le muestra que Él es pecador como el pueblo lo es, pero alguien que es así lo ama al mismo tiempo. ¿Qué tal que de pronto ese Señor nos perdone y haga algo para que la vida continúe y para que la vida no se detenga? Señor, hace eso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿Y cómo les parece que el Señor respondió? No en el Salmo, pero el Señor respondió y Moisés lo vio. ¿Qué es lo que hizo este precioso Dios al que amamos? Nuestro Dios eterno, invencible frente al tiempo, se hace un ser humano. Es decir, Él se restringe al espacio y al tiempo. Y Él viene a habitar un cuerpo corruptible que puede estar sujeto a la muerte. Y Él empieza a hacer cosas extraordinarias y empieza a hablar cosas hermosas que todos necesitamos, también difíciles, pero espectaculares. Empieza a darle una extraordinaria esperanza al pueblo. Y Él un día llega a la casa de Marta y María. Escucharon ahorita, ¿cierto? Más temprano. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la casa de Marta y de María? Pues que hay un muerto, Lázaro. Lázaro es el muerto y Él dice, bueno, lléveme, ¿dónde está? Antes de eso Jesús dice el texto que se ha conmovido profundamente. El texto también dice que Jesús lloró. Cuando Él ve a María, ve a Marta, ve a los judíos que los acompañaban, los ve conmovidos y Jesús se conmueve y Jesús llora. Aunque Él va a resucitar a Lázaro en 5 minutos, pero Jesús llora porque se conmueve de lo que hace la muerte con la gente. Pero cuando el Señor Jesucristo está enfrente de la tumba de Lázaro, dice el texto también, gracias hermanita, que vivas para siempre, hermana. El Señor Jesucristo está enfrente de la tumba de Lázaro y el texto dice que Jesús se estremeció nuevamente. Cuando tú ves ese texto, tú tienes que saber, ser consciente que lo que Jesús está experimentando ahí es ira. Jesús tiene ira. El texto en griego realmente es como el resoplido de un caballo, cuando hace así. Jesús tiene ira y tiene ira frente a la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Porque la muerte hace cosas horribles sobre nosotros, sobre un amigo tan querido como él. Para él, ¿como quién? Lázaro, metido pudriéndose en una cueva. No debería ser así. No debería ser así lo que hace el pecado y lo que hace la muerte. Sin embargo, aunque a Jesús también le habla la muerte, por eso se indigna, por eso llora, Jesús también es capaz de hablarle a la muerte. Y le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y la muerte huye, corre, como si fuera una gallina. Huye y no puede hacer más que liberar a quien tenía retenido. Ustedes tienen que ser conscientes, hermanos, de que Jesús no solamente se estremece en el funeral, ahí en ese momento de Lázaro, y cuando ve la tumba de Lázaro, todo lo que él está sintiendo, porque Lázaro fue sacado de la tumba en ese momento. Lázaro, de alguna forma, así sea limitada, experimentó lo que es legítimo esperar de un ser humano, que viva y que su vida no sea interrumpida.
Pero para Lázaro fue una belleza. Sin embargo, Jesús se estremece ante la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Porque Jesús sabe el altísimo costo que él tendrá que pagar para sacar a su amigo de la tumba. ¿Saben cuál es el costo de Jesús para sacar a su amigo de la tumba? Él tiene que meterse a una tumba y tiene que ir a la cruz. Y Dios el Eterno, el que 1000 años son como un instante, Dios el Eterno, en la segunda persona de la Trinidad, va a la cruz y allí carga con nuestra maldad y recibe sobre sí la ira que a Dios le produce el pecado. La ira de Dios sobre su Hijo Jesucristo, Él cargando nuestro pecado, el nuestro, hermanos, para que yo no lo reciba, para que los que confiamos en Él no lo reciban, no recibamos esa ira de Dios. Y después del Señor Jesucristo metido en una tumba, al tercer día resucita. Resucita y ya nunca más morirá. Nunca más, hermanos. ¿Para qué? Para que quienes confiamos en Él sigamos sus pisadas, en aquel que es el primero de la resurrección, para que nosotros también tengamos vida, hermanos. Es más, para que nosotros, aún llenos de valor, también seamos capaces de hablarle a la muerte. La muerte a mí me habla, listo, yo también le hablo. ¿Saben qué les podemos decir? Que ahora la muerte no puede hacer nada distinto a acelerar nuestro encuentro con el Señor. Hermanos, yo quiero invitarles a reflexionar en algunas cositas. Y son las siguientes. Primero, esta reflexión es difícil. Yo sé que ha sido resistente y hay tantos mecanismos en nuestra carne que se desatan cuando estamos hablando de cosas así, bueno, de otras cosas. Pero sé que es difícil para nosotros, sin embargo, hermanos, ¿por qué no prestamos atención todos nosotros a lo que Moisés dice? Parte de su oración y de su súplica. Señor, enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos sabiduría. Y yo quiero hablarle no solamente a los adultos, a los jóvenes también. Yo sé, muchachos, que ustedes pueden decir, no, yo tengo mucho kilometraje. Yo hago una maratón de 40 o de 41, de 41K y no hay problema. Yo quedo cansadito, pero al otro día puedo seguir. Siempre no será así. Llegará el día en que ya no correrás más. Llegará el día en que ya no te enorgullecerás más de la piel que tienes, del vigor que tienes. Y no estamos invitando al fatalismo, queremos ser realistas y un realismo bíblico es la idea. ¿Y por qué es que es importante para nosotros pensar en que el Señor nos enseña a contar nuestros días? Porque saben que, hermano, uno se enredaría menos, ¿no? Por ejemplo, si tú estás enojado con tu esposo o tú estás enojada con tu esposa, no, ¿para qué? No, ya, perdónense, porque en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, ánimo a ser generosos, ánimo a trabajar con responsabilidad, ánimo a soñar, ánimo a servir, ánimo a perseguir las mejores cosas de la vida, las que tienen peso y las que tienen trascendencia. Ánimo con eso. Hermanos, también cuando la muerte les esté hablando por alguna razón, familiar o lo que sea, cuando la muerte les hable, les invito a que desafíen esa tendencia que es muy natural de nosotros. ¿A qué? A querer profundizar los deseos de control en nuestra vida. Yo quiero una póliza más cara.
yo necesito un médico mejor, yo esto, lo otro, lo otro. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no debemos hacer esas cosas que obviamente promueven nuestra salud, son muy buenas, pero ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Ustedes saben que ante la perspectiva de nuestro fallecimiento, nuestro deceso, uno se vuelve más controlador. ¿Por qué no hacemos lo de Moisés? Él es sincero, es transparente, es vulnerable. ¿Y qué hace él delante de su Dios? Perder el control y suplicarle al que puede hacer algo y ha hecho algo. Ha hecho algo. Pero en tercer lugar, y esta me parece más importante, sinceramente, es la siguiente. Les hablo como pastor, como un hombre que Dios llamó a hablar de él y a cuidar personas. Y es lo siguiente. A mí me preocupa mucho, en general, la iglesia. No solamente estoy hablando del Redil Estadio, o especialmente del Redil Estadio, sino de los creyentes que yo conozco. Porque, hermanos, algo ha pasado en nosotros, en nuestra forma de entender nuestra fe, que nos tiene a kilómetros de distancia de la predicación de la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Recuerden, nosotros somos la comunidad que predica la resurrección de entre los muertos. No era esa la predicación del apóstol Pablo, la predicación de nuestros hermanos, no era esa la convicción de ellos, la resurrección entre los muertos. ¿En qué se ha convertido eso para ti? En una parte bonita de tu teología cristiana. Pero realmente estás creyendo, eres consciente de lo que Jesucristo ha hecho por ti. De que la súplica de Moisés, Señor, se nos va la vida, perdemos la vida, Señor, es resuelta en Jesucristo, quien es la vida, el autor de la vida. Y Él viene y nos perdona y nos da de Él y nos incorpora en su vida. ¿Tú entiendes eso? Yo sé que tú puedes pensar, tal vez cuando piensas en el futuro, algo tan monótono como cantar por siempre alabanzas al Señor con un arpa, o bueno, supongamos pues un instrumento que te guste, la batería o algo así, por siempre. Y algo bonito, y uno dice, la presencia de Dios, del Señor lo resuelve todo. Sí, claro que sí. No estamos diciendo que no quisiéramos pensar en algo distinto. Pero lo que quisiera invitarles a pensar, hermanos, es que posiblemente tú ya has empezado a olvidar que Dios te creó a ti para la vida. ¿Para cuál vida? Para esta vida, esta vida, esta vida. Para las relaciones en esta creación. La que Dios está a punto, aquí a la vuelta de la esquina, a punto de restaurar y de crear cielos nuevos y tierra nueva, para que todo su pueblo experimente la continuidad, para que ya no sea suspendida en nuestra vida, para que ya no haya más transitoriedad, para que las cosas que nosotros hacemos hoy no sean insulsas y como sin sentido. No, yo hoy quiero hacer las cosas que me motivan a pensar, así es como yo vivo, así es como he estado ejercitando mi mente los últimos años. Las cosas que yo hago hoy van a tener continuidad en los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso lo podemos hablar en otro momento. Pero si tú no vives pensando en lo que ganó Jesucristo para ti, la muerte te habla y tiemblas. No hay nada más que hacer. Pero la idea no es que haga eso. La idea es que reconozcas lo que has recibido en Jesucristo. Y que lo atesores a Él, lo retengas a Él y lo sigas a Él hasta el fin.